Amén. Así como están, hermanos, los voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 12. Es un privilegio para mí el poder compartir la palabra del Señor esta mañana. Hebreos 12, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Amén. La palabra del Señor dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos, Señor, de poder estar aquí en tu casa para alabar y adorarte, Señor, para poder exaltar tu nombre, Padre. Qué privilegio, Señor, el que tenemos de poder venir, Padre Santo, y adorarte, Señor, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Tú eres santo y podemos venir ante tu presencia, Señor. En esta hora, Padre, pedimos tu bendición por esta palabra que va a estar siendo dada, Señor. Que tú bendigas, Señor, cada vida, Padre Santo. Que tú seas tocando los corazones y que tú hables, Señor, conforme a tus propósitos, Padre Santo. Redarguye nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros, y que esta palabra, Señor, pueda penetrar hasta lo más profundo, Señor, y hacer el efecto en nuestras vidas, Padre Santo. En tus manos ponemos tu palabra, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermanos? En esta mañana voy a estar predicando bajo el tema puestos los ojos en Jesús. La carta de los Hebreos fue escrita a los cristianos judíos que estaban sufriendo una intensa persecución social y física. Los cristianos vivían en incertidumbre porque estaban siendo rechazados y confrontados socialmente por los judíos incrédulos y por los romanos. Eso los desanimaba. Muchos de ellos estaban tentados a renunciar a su fe en Cristo y regresar a las prácticas y rituales ceremoniales judíos, porque no habían logrado comprender las verdades bíblicas. Aunque ellos tenían el conocimiento de las Escrituras, muchos de ellos quitaron su mirada de Jesús y la pusieron en las circunstancias que estaban atravesando. Los creyentes el día de hoy no vivimos en persecución, pero también estamos siendo desafiados y confrontados por las situaciones que nos rodean. Cuando nosotros, hermanos, pasamos por situaciones
difíciles, cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por enfermedades graves, tendemos a desviar la mirada de Dios. Muchas veces, hermanos, por las circunstancias que estamos viviendo, es fácil perder la perspectiva de la vida y apartarnos de nuestra fe en Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones difíciles? Si yo les dijera que levantaran su mano, yo creo que todos tendríamos la mano levantada, porque de una u otra manera hemos atravesado por situaciones adversas. Pero el autor de la carta de los Hebreos nos exhorta para que a través de la palabra nosotros, hermanos, podamos atender a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y también nos exhorta para que tengamos en claro lo que significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo, hermanos, no es solamente estar en este lugar, no es solamente profesar una fe, sino que implica vivir la verdadera vida cristiana, que requiere un arduo trabajo y compromiso de hacer a un lado todas las cosas que pongan en riesgo nuestra fe y nuestra relación con Dios. El autor nos ilustra la vida cristiana como una carrera atlética, donde todos tenemos que correr, pero no es una carrera de velocidad para ver quién gana o quién llega primero, sino que es una carrera de resistencia, porque el ganador será aquel que llegue a la meta. Y nos dice que la única manera de que nosotros podamos llegar hasta el final de la meta es poniendo nuestros ojos en Jesús. Esta es la clave del creyente para no rendirnos, para no quedar a la mitad del camino o retroceder. Muchas veces, hermanos, las situaciones que nosotros pasamos o vivimos en la vida diaria nos hacen que perdamos nosotros la mirada de Jesús y nos hacen que nosotros nos rindamos. Nos hacen muchas veces que nosotros nos desanimemos y que ya no continuemos con esa carrera de la fe. Muchas veces no es fácil las situaciones que estamos atravesando, pero no podemos darnos el lujo de desanimarnos. No podemos, hermanos, darnos el lujo de quedarnos a la mitad del camino. Necesitamos seguir adelante, corriendo esa carrera, puestos los ojos en Jesús. Hay cosas, hermanos, en la vida del creyente que nos afectan para poder llegar a esa meta. Y en primer lugar vamos a estar viendo, no permitas que las circunstancias te distraigan y te desvíen tu mirada de Cristo. A veces, hermanos, concentramos toda nuestra atención en cosas que no valen la pena. Y muchas veces nos distraemos, muchas veces desviamos nuestro propósito principal, desviamos nuestra mirada en Dios. El pasaje que leímos al principio nos dice que debemos dejar a un lado todas aquellas cosas que nos estorban y que nos distraen. ¿Qué cosas son las que a usted lo están distrayendo para seguir avanzando, para seguir adelante? Hay cosas, hermanos, que nos distraen y que nos desvían nuestra mirada. Hay una historia que quiero narrarles, una historia ficticia de un rey
que tenía uno de los palacios más grandes y hermosos en toda la región donde vivía. Este rey era muy famoso. La gente lo admiraba y la gente se asombraba de su grande riqueza, de su éxito. Y un día llegó uno de sus súbditos y le pidió al rey si le daba permiso de recorrer el palacio. Este hombre quería admirar todo el esplendor que había, pero también quería saber cuál era la razón por la cual este rey era tan exitoso. Y el rey le dijo, está bien, te voy a dar permiso que vayas a mi palacio y que tú lo veas. Pero le dio una condición. Le dijo, mira, vas a poder ir un día en la noche y te voy a dar una vela para que tú puedas guiarte y para que tú puedas entrar y ver todo lo que quieras. Pero imagínese, ¿verdad? Qué ironía, ¿cómo va a ir uno a ver algo en la noche? Si él lo que quería era pues observar, ¿verdad? El gran esplendor que había. Y entonces este hombre accede, dice, está bien. El rey le da su vela y llega al recorrido del palacio. Entonces comienza, ¿verdad? Y comienza a caminar y regresa con el rey. Cuando el rey lo ve, le dice, qué bueno, llegaste aquí porque el rey le había dado una condición. No solamente era que iba a llevar la vela encendida, sino que le dijo, si tú llegas con la vela apagada, entonces te voy a cortar la cabeza. Y cuando regresó, por eso el rey le dice, llegaste, ¿verdad? Llegaste con la vela encendida. Y le dice, ¿qué te pareció el palacio? ¿Qué te pareció todo lo que hay aquí? Los jardines, las pinturas que hay, toda la galería que tengo, los carruajes. ¿Qué te pareció todo lo que había? Y el hombre triste, con una voz así tímida, baja, le dice, oh rey, en realidad no pude observar absolutamente nada, porque estaba tan concentrado en que la vela no se me apagara, que no tuve tiempo para poder observar lo que estaba a mi alrededor. Entonces el rey le dice, ese es el secreto para que seas un hombre de éxito. No pongas la mirada en las cosas que no valen la pena, sino enfoca tu mirada en lo más importante. ¿Qué es lo más importante para nosotros, hermanos? ¿En qué nosotros tenemos puesta nuestra mirada? Muchos creyentes el día de hoy le han dado más importancia a las cosas que están a su alrededor y han dejado de poner el verdadero énfasis en lo que deberían poner. Muchos han desviado su mirada de Dios para darle más importancia a las circunstancias, a aquello que te distrae. ¿Qué es lo que muchas veces nos distrae en nuestra vida, hermanos? Los problemas que atravesamos, las situaciones difíciles en nuestros hogares, cuando estás pasando por una enfermedad, cuando tienes un problema serio en tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Esas cosas, hermanos, muchas veces nos distraen y nos desvían de nuestro propósito principal. Nos desvían de nuestra fe en Cristo. Hay cosas, hermanos, que muchas veces pasan en nuestras vidas que nos distraen, pero también hay pecados que distraen la vida del creyente. Hay pecados, hermanos, que quieren apartarnos de nuestra comunión con Dios. Hay pecados que muchas veces están ahí y que nos quieren distraer.
También, hermanos, muchas veces nos distraemos con las redes sociales. El día de hoy, hermano, eso es un peligro para los creyentes, porque muchas veces comenzamos a ver en nuestro teléfono, en nuestra iPad, empezamos a mirar algo y de repente tú no te das cuenta, pero ya pasaron 5, 10 minutos, 1 hora, 2 horas y tú estás en las redes sociales todavía. Esas cosas, hermanos, nos distraen. Porque muchas veces no estamos viendo cosas provechosas. Muchas veces solamente estamos viendo cosas que son vanas, que no son de edificación para nosotros. ¿Qué es lo que a ti te distrae en tu vida como creyente? ¿Qué es lo que te distrae para que tú puedas continuar la carrera de la fe? Hay cosas, hermanos, que nos distraen y muchas veces, hermanos, esas distracciones nos hacen que nosotros perdamos el enfoque. Pero esta palabra hoy nos desafía. Nos desafía para apartarnos de toda distracción y regresar nuestra mirada a Cristo. Pero no regresar nuestra mirada casualmente, sino con una actitud intencional, de decisión y compromiso. Porque sabe que, hermano, cada uno de nosotros toma la decisión de hacer lo que queramos en la vida. Y usted y yo tomamos la decisión si queremos poner nuestra mirada en Jesús o si hacemos más caso a las distracciones que tenemos, o si le damos más importancia a los problemas, o si le damos más importancia a cosas vanas que están a nuestro alrededor. Nosotros somos los que tomamos esa decisión. En el libro de Mateo tenemos otro ejemplo de un hombre que desvió su mirada de Cristo. Y este hombre se llama Pedro. Y vamos a leer la historia en Mateo 14, 27 al 31. La Biblia cuenta que los discípulos estaban en una barca. Y aquí en el versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Los apóstoles estaban en una barca y Jesús de repente comenzó a caminar por las aguas y los discípulos tuvieron temor. Pero Jesús les dice: no temáis. Entonces, sigamos la lectura, le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y Jesús le dice: no tengan miedo, soy yo. Entonces Pedro le dice al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mientras Pedro tenía puesta la mirada en Jesús, pudo caminar por fe sobre las aguas. Pero al desviar su mirada, al desenfocarse, al ver las condiciones exteriores en las que se encontraba, esas tremendas olas que había alrededor de él, dice la Biblia que tuvo miedo. El temor se apoderó de la vida de Pedro y dejó que la duda entrara en su corazón y comenzó a hundirse. Pedro desvió la mirada de Cristo.
Hermanos, muchas veces nosotros desviamos nuestra mirada de Cristo y comenzamos a hundirnos en nuestros problemas y comenzamos a hundirnos en nuestras situaciones porque perdemos de la mirada de Cristo. Nuestra fe empieza a menguar. ¿Por qué? Porque nuestra mirada ya no está en el Señor, porque nuestra mirada está en las circunstancias de la vida. No podemos, hermanos, darnos el lujo de desviar nuestra mirada de Cristo, porque si ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo, el enemigo se va a encargar de poner duda en tu corazón. El enemigo se va a encargar de poner temor. El enemigo va a traer ansiedad a tu vida, preocupación, para apartarnos de nuestra mirada en el Señor. Por eso no podemos distraernos. Por eso necesitamos, hermanos, seguir adelante. Cuando tú estés pasando por alguna situación difícil, no mires el problema, no veas lo grande que es, no digas es que esta enfermedad ya no tiene cura, es que mi hijo ya no tiene remedio, es que mi esposo no se puede con él. No digas eso. Cuando tú estés pasando por una situación difícil, no veas el problema, ni el daño, ni lo difícil que es. No veas eso. Levanta tu mirada al cielo y mira a Cristo. Y mira a Cristo. Levántate en fe y ve al Dios que todo lo puede. En segundo lugar, necesitamos mirar a través de nuestra fe. Así como nuestra vista física es ese sentido que nos da la convicción en el mundo material, porque nosotros como seres humanos nos guiamos por vista. Si nos hiciera falta el sentido de la vista, qué difícil fuera. Entonces, hermanos, la fe es el sentido que nos da la convicción del mundo espiritual que no vemos. Hebreos 11:1 dice que la fe, ¿qué es? A ver, ¿quién se lo sabe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la vida del creyente, la fe se tiene que evidenciar en los momentos más difíciles de tu vida. Ahí es donde realmente sale si nosotros tenemos fe en el Señor o no. En los momentos más difíciles de nuestra vida. La fe la necesitamos para aquello que no puedes ver y que no puedes tocar. Para eso necesitamos la fe y tenemos que activarla, hermanos. En los momentos más difíciles, mucha gente retrocede para atrás, mucha gente se desanima, pero hermanos, es donde más tendríamos que acercarnos al Señor. Es donde más tendrías tú que fortalecer tu fe en el Señor. En los momentos más difíciles. ¿Cuánta gente no se ha rendido en los momentos más difíciles? Porque no ven una respuesta de parte de Dios en su situación. Porque dices que yo sigo con la misma enfermedad y no pasa nada. Pero en esos momentos es cuando tú tienes que levantar tu mirada al Señor y creer. Y decir, Señor, probablemente esta enfermedad que tengo, yo ya no puedo con ella. Los médicos no me dan una solución, la medicina ya no me hace efecto, Señor, pero yo levanto mi mirada a ti, pongo mi fe y mi confianza en ti, Señor. Cuando estás pasando por un problema en tu casa y que tú dices, es que no puedo, esta situación está fuera de mi alcance, está fuera de mis manos, yo no tengo la solución para poder arreglar este problema en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, yo no puedo. Ahí tienes que levantar tu mirada. Ahí tienes que levantar tu mirada y creer y decir, Señor, yo no puedo.
pero tú sí lo puedes hacer, Señor. Tú sí puedes obrar en la situación. Necesitamos mirar a través de nuestra fe. En la Biblia tenemos el ejemplo de un hombre que caminó bajo la fe. Un hombre ordinario como usted y como yo. Y este hombre es Moisés. Y vamos a leer la historia en Hebreos 11, ahí donde vimos al principio, solo retroceda un capítulo. 11 del 24 al 26. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto aquel que es invisible. Este hombre, hermanos, ordinario, este hombre como usted y como yo, este hombre tomó la decisión de dejar todo lo que él tenía en el palacio. Él era el hijo, el nieto, por así decirlo, de Faraón, ¿verdad? Él era nieto de el Faraón. Imagínese la vida de Moisés. Vivió y creció en un palacio con todos los lujos, con toda la abundancia. Fue un hombre que tenía todo a la mano, que no le faltaba nada. Pero dice la Biblia que Moisés, por la fe, renunció a todo lo que tenía y prefirió ser maltratado con el pueblo de Israel. Porque Moisés salió de la tierra de Egipto, porque Dios lo llamó para que pudiera rescatar a su pueblo. Dios lo llamó con un propósito, así como Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dios nos escogió con un propósito, pero dice que Él renunció a todos los deleites, a toda la abundancia, a todos los placeres que él tenía y escogió ser maltratado. ¿Usted renunciaría o cambiaría su manera de vivir si usted estuviera en la condición de Moisés? Si usted estuviera en un palacio y tuviera todo, no le faltara nada, ¿usted renunciaría a eso y se iría al desierto a sufrir? Porque cuando Moisés salió de Egipto, él tuvo que ir por el desierto. Y ahí pasó por penas, ahí pasó por pruebas, por luchas. ¿Usted renunciaría a todo? Pero esto lo hizo porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la recompensa, no en las cosas temporales de este mundo. Para Moisés no fue fácil salir del palacio. ¿Usted cree que para él fue fácil? Dijo, ay, pues hay que se quede todo, mi carruaje, mi cama, mi cuarto tan bonito que yo tenía. ¿Usted cree que para él fue fácil renunciar a todo eso? Dejar todo lo que tenía para andar en el desierto. ¿Usted sabe lo que es andar en el desierto? En el desierto no hay nada, hermanos, nada, absolutamente nada. Él renunció. Pero la clave en la vida de Moisés fue que se sostuvo por la fe, como viendo al invisible. Así es como nosotros tenemos que sostenernos, hermanos, poniendo nuestra fe en el Señor, poniendo tu fe en lo que tú no ves. Pero ¿sabe? Muchas veces no estamos dispuestos a renunciar, no estamos dispuestos a dejar. Hermanos,
A veces el Señor nos ha sacado de situaciones tan difíciles, hablando de dónde Dios lo rescató, de dónde Dios lo sacó. A veces Dios nos saca de un lugar y muchas veces, en vez de renunciar a esas cosas, queremos volver atrás. Muchas veces Dios nos saca de vicios, Dios nos saca de diferentes situaciones, de diferentes contextos, y a veces todavía estamos contemplando allá, ¿verdad? Y queremos regresar. Porque ¿sabe qué? Es una tentación, pero esa es una tentación que el enemigo pone para distraernos, para desviarnos, para sacarnos de la meta, para sacarnos de la carrera. Y dice la Biblia que Moisés, cuando salió, él ya no retrocedió. Él siguió adelante, puesto sus ojos en Jesús. La única manera en la que usted y yo vamos a poder sostenernos en esta vida es a través de nuestra fe, poniendo nuestros ojos en Cristo, poniendo nuestros ojos en Él. Tal vez tú tienes la tentación de regresar atrás, porque somos seres humanos, hermanos, y muchas veces tenemos esas tentaciones. Pero pon tus ojos en Cristo, pon tu mirada en Él. Él te va a ayudar. Él es el único que puede ayudarte. Necesitamos activar nuestra fe para rechazar todas aquellas cosas que nos estorban y seguir avanzando hacia la meta. Si no, hermanos, nos vamos a estancar. Si no, nos vamos a quedar en el camino. Cuando venga el desánimo a tu vida, no veas las circunstancias que estás atravesando. Levanta tu mirada hacia el Señor. Pon tus ojos en Él. Él es el único que nos puede ayudar. Y en tercer lugar tenemos Jesús, el más grande ejemplo digno de imitar. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres, hermanos, que vivieron por la fe. Y podemos aprender mucho de ellos. Pero el mayor ejemplo que tenemos es Jesucristo. Y vamos a leer en Hebreos 12, 2, el pasaje que leímos al principio, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el mayor ejemplo digno de imitar, porque él soportó la muerte en la cruz, menospreciando la vergüenza que venía con ella. El morir en la cruz, hermanos, era una muerte muy dolorosa, pero también era una muerte humillante. Esta estaba guardada o estaba designada para los peores criminales. Jesús no fue un criminal, pero Él estuvo dispuesto a sufrir todo ese dolor y a ser maltratado, a pasar por todas las situaciones difíciles por amor a nosotros, por el gozo de vernos redimidos. Él estuvo dispuesto a sufrir. Su amor por ti y por mí fue mucho más grande e importante para Él que toda la vergüenza y el sufrimiento que le hicieron pasar. Y Él soportó. El ejemplo de Jesús, hermanos, nos enseña que aunque nosotros pasemos por el sufrimiento, por el dolor, Él nos ayudará y nos sostendrá para poder llegar hasta la meta y para poder cumplir los propósitos de Dios. Él nos ayudará, hermanos, porque Él sufrió. Él pasó por toda esa vergüenza.
Y de la misma manera Él nos ayudará a nosotros. En medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, del problema que estamos pasando, Él nos ayudará. En el versículo 3, ahí mismo en el capítulo 12 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En medio del sufrimiento necesitamos perseverar. El ejemplo de Jesús tiene que fortalecernos. El ejemplo de Jesús es para que no nos rindamos, para que no desmayemos. Tal vez tú ya estás a punto de rendirte. Tal vez tú dices: es que ya no puedo con esta situación. Hermana, es que si usted supiera lo que yo estoy pasando. El ejemplo de Jesús no solamente es para fortalecernos, sino para que no desmayemos ante las pruebas de la vida. Porque las pruebas, hermanos, seguirán viniendo. Porque vamos a seguir pasando por sufrimientos, por dolores. No estamos exentos, hermanos, aunque nosotros seamos creyentes, de pasar por pruebas y situaciones difíciles, por enfermedades. Pero en medio de todo eso, hermanos, necesitamos nosotros seguir adelante. No desmayar ante las pruebas de la vida. Gracias. Por muy grande que sea la situación que tú estás pasando, no se compara para nada con todo lo que Jesús sufrió por nosotros. Él cumplió los propósitos de Dios en esta tierra. Llegó a la meta, porque ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Jesús murió, pero resucitó. Él llegó a la meta. Por eso el autor del libro de los Hebreos nos dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús fue quien nos abrió el camino para que un día nosotros también podamos llegar a la eternidad. Ese es el propósito, hermanos. Por eso Jesús murió por nosotros y nos ha regalado la salvación. Tal vez en el camino, en el trayecto, vamos a sufrir. Tal vez vamos a pasar por situaciones adversas. Pero, hermano, este sufrimiento aquí en la tierra es temporal. Este sufrimiento aquí en la tierra se acabará. Un día, hermanos, estaremos en la presencia del Señor. Y su palabra dice que allá no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Ese es el propósito, hermanos, de nosotros, de correr la carrera. Ese es el propósito, porque un día nosotros estaremos en la presencia del Señor. Allá, hermanos, estaremos. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar cada día en nuestras vidas. Que un día llegaremos a la eternidad con Cristo. Por eso debemos recordar que por más grande que sea nuestro dolor, nuestra vida aquí en este mundo es pasajera. Y nuestro sufrimiento terminará cuando lleguemos a la presencia de Dios. Mientras tanto, como nos dice el autor de la carta, no perderemos el ánimo. No pierda el ánimo, hermano. Fortalézcase en el Señor. Fortalezca su fe. No pierda el ánimo. No se quede en el camino. No se rinda. Siga adelante. Siga adelante corriendo la carrera de la fe. No importa que usted vaya despacio. No importa que usted vaya brincando los obstáculos. No importa, hermano, pero siga adelante.
Sigamos adelante, poniendo nuestros ojos en Jesús, porque Él es el que nos va a fortalecer. Él es el que nos va a llevar hasta la meta. Y un día estaremos con Cristo en su presencia. Qué maravilloso, hermano. Pongámonos de pie.